Muy buenos días, compañeros de glosas. El día de hoy tenemos a la doctora Lidia Fosa para que presente una de sus fichas léxicas. Buenos días, doctora Lidia Fosa. Quisiera presentar cuál sería la ficha léxica que va a presentar el día de hoy. ¿Qué tal? Bueno, primero saludarte a ti y a todas las personas que les interese eh, la lexicografía relacionada con las lenguas indígenas peruanas, andinas, e informarles que hoy día voy a presentar una ficha léxica que tiene que ver con la palabra tambo o tampu, como a veces se escribe. Primero, seguramente ya están viendo esta primera diapositiva. Y quería comentarles y contarles también que Glosas Croniquense se ha hecho merecedora de un diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú. Este año nos ha dado este premio la Academia Nacional de la Historia, así que por eso estamos muy contentos y orgullosos de nuestro trabajo, la verdad. Espero que les guste y les interese, tanto como nosotros, la investigación del pasado prehispánico andino. Bueno, como ustedes seguramente ya saben, nosotros trabajamos exclusivamente en el siglo XVI y con textos escritos en castellano que incluyen algunas expresiones y palabras en lenguas indígenas. Y nos pueden encontrar la plataforma completa de glosas croniquenses en esta dirección de IO que ven en la pantalla. Y otra buena noticia es que desde el 2022 estamos contando nuestras visitas a la plataforma y ya tenemos más de 10.000 visitantes, que lo consideramos todo un logro por lo específica que es nuestra plataforma. Esta es la ficha léxica que les voy a presentar hoy, tambo o tampu, y me llamó la atención y lo que me hizo realmente ponerme a investigar es que los textos escritos en castellano en el siglo XVI sobre los Andes presentan esta palabra escrita como tambo con M o con N, o tampu con N o M, en singular y en plural. Pero lo que varía son las definiciones. Algunos dicen son aposentos, otros dicen es un palacio, otros dicen es un galpón, es un mesón. Entonces, realmente uno se queda con la duda, ¿qué cosa era exactamente un tambo indígena en el siglo XVI cuando llegan los españoles y lo describen? El primero en describirlo que yo he registrado, esta es la década del 30 al 40, de 1530 a 1540. El primero es Miguel de Estete, y él dice que Tambo es un pueblo. Y aquí a la derecha, en la columna de la derecha, de mi derecha, están las glosas de donde sale el término, donde se encuentra el término tambo. Como ven, en este caso tenemos dos casos aquí, ¿no? Tambo equivalente a pueblo y un topónimo, Caja Tambo. Aquí se ha unido la palabra tambo le han puesto un prefijo, una ubicación, un término que identifica un lugar, o sea que este es el tambo de Caja. Y también lo define como un pueblo grande. Entonces tenemos una definición, mejor dicho, una equivalencia, según Miguel de Estete, que Tambo es un pueblo y Cajatambo es un pueblo grande. Pero igual no hay mucha descripción, ¿no? Lo que sí es importante es que todos dicen, y Estete también, que está cerca al camino. Hay por todo el camino desde Chinchi hasta él, o sea, los tambos están a lo largo del Japajñán. El camino ancho es el Japajñán, y también hay tambos que están en los caminos secundarios o subsidiarios. Ahora, ¿qué cosa es pueblo? Para nosotros hoy en día, un pueblo puede ser un grupo de personas o también puede ser una localidad. Bueno, más o menos lo mismo que quiere decir pueblo, perdón, en el siglo XVI. Entonces, la primera idea que podemos tener es que tambo se asocia a gente que está ubicada en un lugar que tiene bastante gente.
Ahora, ¿qué nos dice este señor Estete? Que hay mucha cantidad de corrales y ovejeros. Entonces ya tenemos una idea sobre el tambo. Está a lo largo, construido a lo largo de los caminos. Es un lugar que tiene mucha gente y en este lugar hay o pueden haber cantidades de corrales o de ovejeros o de ovejas, pero por favor, la palabra ovejas o ovejeros en el siglo, a principios del XVI puede ser, mejor dicho, es casi seguro que sea una referencia a los auquénidos, a las llamas o a las alpacas o a las vicuñas. Entonces, perdón. Luego tenemos Francisco de Jerez, que escribe un año después. Para él se trata de fortalezas. Él encontró 2 casas cercadas, la una con 2 cercas de tierra y sus patios y aposentos y puertas con defensas, que entre los indios es una gran fortaleza. Entonces, fíjense que ya le van añadiendo aspectos interesantes o detalles de las construcciones que había en el tambo. Habían tantas y estaban tan bien construidas que a Jerez le parece que es una fortaleza, pero es solamente su idea. Aquí tenemos un tambo, tambomarca o cajatambo, al que se han referido tanto Estete como Jerez, pero sobre todo Estete. Estos son los restos arqueológicos de lo que hoy día, antes se llamaba Tambomarca, y ahora hay un pueblo que se llama, una ciudad que se llama Cajatambo, y nosotros pensamos que antes era Tambomarca era Cajatambo, lo que le llaman los españoles Cajatambo. Por favor, sí, es importante que observen todas las construcciones que había, toda esta zona, todo esto. Los arqueólogos describen este lugar, confirman que está muy cercano al Camino Real, tenía varios lugares de culto, ushnus, tenía por lo menos 3 templos, cada uno con sus ushnus. Y ellos, los arqueólogos, lo asocian con estas protuberancias en el terreno, y en la parte superior es donde tenían los ushnus. Había 3 templos de diferente dimensión, diferente tamaño. Hay un sector de viviendas, y también había un sector con una plaza muy grande de varias hectáreas de superficie, donde se reunía la mayor parte de la gente. Entonces, los arqueólogos que están estudiando Tambomarca o Cajatambo opinan que este era un lugar que podía ser un centro de peregrinaje que tenía relación con el culto, habían depósitos también, así que este era un lugar donde muchas personas traían la producción excedente para conservarla en los depósitos y usarla cuando fuera necesario. Y también habían corrales donde se guardaban los animales que probablemente algunos de ellos se irían a sacrificar. Entonces quiero que observen la dimensión enorme de este tambo cuando ellos apenas pues nos dicen, no, es un pueblo, o Jerez sí es más detallista en cuanto a los diferentes aspectos que tenía. Tenemos lo que dice Pedro Sancho, también él habla de ciudad, ya no de pueblo. Habla de fortaleza, que habían aposentos y que había una torre principal. Entonces, él habla de un tambo que no identifica exactamente con nombre, pero sí nos da una definición bastante, digamos, nutrida para saber qué cosa había en el tambo. Sobre el cerro, que de la parte de la ciudad es redondo y muy áspero, hay una fortaleza de tierra y de piedra muy hermosa, con sus ventanas grandes que miran a la ciudad y la hacen parecer más hermosa. Hay dentro de ella muchos aposentos y una torre principal en medio, hecha a modo de cubo, con 4 o 5 cuerpos, uno encima de otro. Los aposentos y estancias de adentro son pequeños y las piedras de que está hecha están muy bien labradas y también ajustadas unas con otras, que no parece que tengan mezcla. Y las piedras están lisas, que parecen tablas acepilladas
con la trabazón en orden al uso de España, una juntura en contra de otra. Aquí se observa la sorpresa y cómo destaca este autor las habilidades arquitectónicas y de construcción de los antiguos habitantes de la zona andina. Insisto en la cantidad de elementos, ¿no?, que considera Sancho que había en una ciudad, lo que los anteriores autores llamaban pueblo, él llama ciudad. Cristóbal de Mena habla de casas, y dentro de esta, como parte de las casas había un Aquiahuasi. Se trataba de un pueblo grande que tenía casas y depósitos, también como fortaleza o casa fuerte y como aposento. Aposento en el castellano del siglo XVI se refería a un sitio donde se podían alojar personas durante un tiempo determinado. No se trataba de digamos, de una casa donde vive una persona todo el tiempo, sino de un lugar donde se podía alojar generalmente funcionarios importantes, el Inca o el rey, en el caso español lo mencionan así, y que se alojaba por un corto tiempo. Entonces esto nos hace pensar que en estos tambos o tampu, estos tampus, mejor dicho, estaban diseñados a lo largo de los caminos porque habían muchos peregrinos, mucha gente que viajaba, tanto funcionarios como personas relacionadas con el culto, pero en grandes cantidades, que viajaban a lo largo del camino inca y se alojaban tanto en los aposentos, o sea, en las casas para jefes principales, como en las más pequeñas habitaciones que se encontraban en la zona de viviendas. Por eso las plazas grandes donde se reunía la gente que participaba de las ceremonias. Y lo interesante de Cristóbal de Mena es que él habla de que existía un Aquiahuasi, y probablemente habían Aquiahuasis en todos los tambos que se consideraban, como vamos a ver después, tambos reales, porque vamos a ver que hay dos tipos de tambos, tambo simplemente y tambo real. Entonces creo que los tambos reales eran como que más, digamos, complejos, y ellos podían tener la Aquiahuasi, además de los depósitos, porque la gente comía ahí, ¿no? También tenían, por supuesto, a su disposición chacras, y donde se cultivaba maíz, no solo para la alimentación, sino también como parte del ceremonial. Entonces, luego tenemos la década del 40 al 50. Vamos a ver estos otros autores, hablan de lo mismo, ¿no? Aposentos, palacios, galpones o mesones. Aquí tenemos uno de los más importantes, es este señor Cristóbal Vaca de Castro. Él llega al Perú más o menos en 1541, y para 1543 ha preparado un documento muy importante que se llama la Ordenanza de Tambos. Ahora, esta Ordenanza de Tambos se refiere sobre todo a mantener los tambos activos, porque ¿qué pasa? Él viaja desde Quito va yendo al sur, cada vez más al sur, hasta que llega a Los Reyes, que es Lima, y él se queja de que son más los lugares y tambos y sitios de los indios que están despoblados y quemados. Ha habido y hay gran disminución de los indios naturales, así por estar los tambos de los caminos despoblados, así los de la sierra como los de los llanos. O sea que teníamos tambos a lo largo del Capacñán, en la sierra y en la costa. Los llanos son la costa. Ahora, ¿por qué dice que están despoblados y quemados? Porque no se olviden que los españoles entran a la América del Sur por el norte de Ecuador y desde Panamá van bajando por la costa, y lamentablemente van atacando los diferentes lugares donde encuentran personas, bajan de los barcos y al principio se llevan bien con los indígenas, pero luego por algún motivo empiezan las guerras y las batallas y las matanzas.
Entonces, por eso mucha gente se asusta y se va, se esconde. Por eso quedan despoblados y los pueblos están quemados porque los españoles los han quemado para asustar a la gente. Realmente tienen una actitud, a los primeros años de la conquista su actitud es muy violenta y muy agresiva porque quieren de esa manera asustar a todos para que toda la población obedezca sus órdenes, porque si no simplemente la matan. O sea, esta es una versión que ustedes la pueden encontrar en Cieza de León y inclusive en Betanzos, cómo es que se relacionan los primeros españoles que van llegando con los grupos indígenas que habitan tanto la costa primero y luego la sierra. Entonces, por eso, los encuentra despoblados y quemados, y su interés es que estos tambos vuelvan a estar atendidos por personas, por los indígenas que vivían en los alrededores. Ahora, ¿quiénes atendían en los tambos? Había, como les digo, personal estable, y también había todo este grupo de personas que se trasladaban y viajaban y también se alojaban por un tiempo ahí. Lo que quiere Vaca de Castro es que a los españoles los atiendan el personal que debe estar en los tambos, o sea, que les den a los viajeros españoles, les den comida y les den alojamiento. Entonces él dice que por eso tienen que estar bien habilitados los tambos. Como ven, ya están cambiando un poquito la función del tambo, ¿no? Los españoles lo quieren para atención a los viajeros, mientras que los indígenas lo tenían como lugares de peregrinaje realmente. Él dice, Vaca de Castro, que la causa principal porque reciben los indios daño, muertes y disminución es el cargarlos, porque además los españoles quieren que los indígenas que atienden los tambos les lleven sus cargas de un tambo a otro. Los tambos están repartidos por el territorio, como les digo, a lo largo de los caminos, tanto principales como secundarios, pero a una distancia razonable, más o menos varía, es alrededor de unos 200 kilómetros, que se calcula que es lo que puede caminar una persona durante un día. Aunque parece mucho, ¿no? Pero son bastantes leguas, pero la distancia depende del tipo de terreno que se está recorriendo. Si es más difícil, si es de subida, de bajada, si es plano, como en la costa, etc. Entonces, en algunos sitios es de 4 leguas y en otros sitios van como hasta 40 leguas. O sea, hay bastante diferencia en la descripción de los españoles sobre a qué distancia estaban los tambos. Pero el interés de Cristóbal Vaca de Castro de redactar sus ordenanzas es que existan personas indígenas que se ocupen de atender a los viajeros. Y para eso él indica, hace dos indicaciones, que las personas que van a atender los tambos pertenezcan y vivan en las zonas alrededor de esos tambos, es decir, en los repartimientos de españoles que están en esa zona. Es decir, entonces los encomenderos españoles son los responsables de enviar, aparte de los indígenas que viven en ese repartimiento, a atender los tambos. Y además indica, ordeno y mando que de aquí adelante se camine y ande en estos reinos por todos los caminantes, por los caminos y tambos siguientes, y hace toda una lista. Entonces también indica por qué camino se debe ir para que los tambos de esos caminos sean los primeros en habilitarse. Luego tenemos en la década del 50 y del 60. Aquí tenemos a Pedro de la Gasca. Dice Pedro de la Gasca, a ver, voy a sacar esto de acá, se puede. Bueno, ya. Pedro de la Gasca habla de aposentos, y aquí hay un tambo que se dice de tocas, donde hallamos alguna nieve. Así que este está en la altura, en la sierra, y probablemente un sitio donde obviamente hace frío.
Pedro de Cieza de León, que ya lo mencioné, es un autor muy interesante que les recomiendo que lo conozcan y lo lean. Él escribió 7 libros, mejor dicho, 7 libros al estilo contemporáneo, ¿no? De hoy. Realmente se ocupa de muchos temas y yo les recomiendo leer la primera parte, que es un libro, y la segunda parte, que es otro libro. Pero como les digo, tiene 7 porque habla también de las guerras entre los españoles. Bueno, en su segunda crónica, segunda parte de su Crónica del Perú, habla del tambo como un aposento o palacio. Y aquí es donde él es uno de los primeros que habla de tambos reales. Y también expresa más detalle sobre el tipo de construcciones que habían en los tambos. Habían casas largas a manera de tambo. Esas casas largas se entiende que es un galpón. Y galpón, interesante, es una palabra que viene del náhuatl. Entonces, esta palabra la traen los mismos españoles que han viajado por América del Norte, América Central, y han ido recogiendo diferentes palabras locales y las traen hacia la zona andina. Entonces, también es específico Pedro de Cieza en decir que en los tambos habían grandes aposentos y depósitos. Y en Tamboquiro, por ejemplo, dice él que hacían grandes sacrificios. Los vecinos de la ciudad hicieron grandes sacrificios y plegarias a sus dioses, así en Guanacauri como en Curicancha. O sea, ahora estamos en el Cusco, y en Tamboquiro y en otras partes. Y dicen que por uno de aquellos oráculos donde oían respuestas vanas. Entonces también en estos sitios, en los tambos, había casos, y seguramente que Limatambo también sería uno de ellos, en que había centros oraculares, es decir, donde los dioses hablaban a través de algún medio natural. Por ejemplo, en Limatambo sería con el río, igual que en Apurímac, ¿no? Y a través de otros medios en otros lugares como en el Cusco, que no los describe exactamente Cieza, pero los menciona. Entonces tenemos los aquiahuasis, tenemos los galpones, tenemos grandes aposentos, tenemos depósitos y ahora tenemos además oráculos. Este es Tamputoco, ya que nos habló de Cusco, Cieza de León. Tamputoco es un sitio muy cercano a la ciudad del Cusco, creo que está a unos 11 kilómetros del Cusco, y es el sitio cercano a de donde salieron los hermanos Ayar. Me pareció interesante ponerles esta foto, aunque no la menciona Cieza, pero miren la belleza de construcción que había, que más o menos coincide con la que nos dio el otro autor, ¿no? Que creo que fue Pedro Sancho. Realmente la construcción es exquisita, del tipo que ahora se llama almohadillado, ¿no? Han usado piedras con cierta protuberancia, que es lo que utilizan para crear este efecto como de almohadillado. Y fíjense que son sitios para colocar algo importante aquí, una estatua o una imagen o una huaca, y tiene 1, 2 y 3 jambas. Realmente un lugar muy especial. Y esta foto la ha tomado una colega mía, Sara Gengerich, y lo ha tomado hace muy poco, hace unos meses. Así que si tienen oportunidad de viajar, visítenlo, por favor. Luego tenemos en la década del 50 Damián de la Bandera y Juan de Betanzos. Este Damián de la Bandera es uno de los primeros que nos habla de tambo real. Él habla de un tambo en Andahuaylas y el Tucuiricu, que es un alto funcionario de la organización Inca, tenía su asiento en Vilcas, que es un tambo real. O sea que el Tucuiricu, viajaba porque era el supervisor de toda una provincia, pero vivía tenía su asiento, su vivienda principal en Vilcas, y Vilcas era un tambo real. Luego Juan de Betanzos, que nos dice, tambo de Urcos, Tampu Urju, que es 6 leguas de la ciudad del Cusco, y subióse en un cerro alto. Y habla también de los tambos, como si los tambos fueran personas, el grupo de personas que se llaman tambos, como un etnónimo.
¿no? Referido al grupo étnico, pero ningún otro autor nos menciona a un grupo étnico como los tambos, solamente Juan de Betanzos, habría que buscar otro, ¿no? Entonces él habla del tambo de Burgos y que estaba en un cerro alto. En fin, bueno, vamos a ver. Ya. Luego tenemos Polo de Gardo en su relación de los adoratorios de los indios. Aquí tenemos el Tambo Machay. El Tambo Machay era una casa de Inca Yupanqui, donde se hospedaba cuando iba a casa. Estaba puesta en un cerro. Generalmente, fíjense que muchos mencionan que se asocia el cerro al tambo, ¿no? Perdón. Ahora, Tambo Machay generalmente es una cueva donde hay arte rupestre dibujado, así se le conoce hoy en día. Pero probablemente este tambo quedaba en un lugar donde había una cueva que tenía estos dibujos, ¿no? Luego tenemos en este tipo de información que nos presenta Polón de Gardo, él describe las huacas que se encuentran en los seques, que están alrededor del Cusco. Y lo que él indica es que este dibujo de los seques con las huacas que le hacen los indígenas en Cusco se repite en todo el territorio andino. O sea que es una muestra, un patrón que se repite. Porque el territorio está organizado de una manera específica y esta manera específica se repite en todo el lugar. Esta distribución territorial queda totalmente borrada cuando los españoles empiezan a hacer los repartos de los diferentes territorios, ¿no? Y ahí se elimina todo esto, se pierde. Bueno, la primera huaca se llamaba Tampu Cancha. Había otra, Tampu Urco, que ya la mencionó otro autor, y había otra, Tampu Wilca. Entonces, es importante asociar, y esto es una prueba de eso, que los tampus están asociados a los ceremoniales diferentes, ¿no? Aquí tenemos la década del 60 al 70. Tenemos a Alonso Borregán, que fue el que les dije que me hizo pensar en esta diferencia de descripción y de definición que daban los españoles a los tambos, porque él habla del tambo real de Linga, habla del tambo pintado y habla simplemente de tambo. Dice, los naturales le llevaron al Valle de Lima y le mostraron el puerto del Callao, y de allí se subió al tambo real de Linga, y allí fundó la ciudad de los reyes. Esto quiere decir que el centro de Lima de hoy está construido sobre el tambo real del Inga, y este Inga, en ese momento, el funcionario que vivía ahí, que era el principal, se llamaba Taulichusco. Entonces, si ustedes van al centro de Lima, al costado de la plaza, antes se llamaba de Armas y ahora la plaza, no sé cómo se llama, bueno, la plaza principal, ahí está la piedra de Taulichusco en conmemoración de él, ¿no? Porque él fue el primero que vivió ahí. Y toda esa zona era una zona muy grande, también con muchos tipos de construcción, como los hemos ido mencionando. Reunía a todos ellos, y además el río Rímac estaba todo convertido en canales de regadío, y muchas de las zonas eran todas chacras y arboledas, y había, o sea, la costa era verde, la costa central, gracias al río Rímac y también al Chillón y al río que está más al sur. Luego se menciona este señor Borregán lo que él llama el tambo pintado. Este tambo pintado hoy día se llama tambo colorado, que también más o menos quiere decir pintado. Y si ustedes buscan en la internet el tambo colorado, es también un lugar enorme, lleno de construcciones y de diferentes tipos de alojamiento, de lugares de ceremoniales, lugares de culto. Entonces, realmente eran sitios importantes.
este tambo pintado, primero pasa Diego de Almagro por ahí y luego pasa él con su gente siguiéndolo, ¿no? Luego tenemos a Francisco Falcón, que también nos habla de tambos reales y también dice que había gente que siempre estaba haciendo y reparando los tambos reales y los caminos y malos pasos y las puentes y casas y cercados y edificios de Linga y de los señores y curacas y llevar las cargas a donde se lo mandaban. O sea que el Estado inca estaba organizado de tal manera que siempre había personal que estaba cuidando de que tanto los tambos como los caminos, los malos pasos, las puentes, todo estuviera en perfecto estado porque iban a estar siempre siendo utilizados y iban a estar viajando por ahí. Este, por ejemplo, es el tambo pintado, el tambo colorado. Miren ustedes la dimensión que se puede observar aquí en esta panorámica. Realmente fíjense las construcciones acá, estos son los restos, ¿no?, que quedan. Y que aquí también estaba todo construido por acá, por acá. Bueno, aquí está pasando la carretera o una pista que probablemente en esta zona también hayan restos arqueológicos, ¿no? Es realmente muy grande y también muy interesante. Hay varios trabajos arqueológicos que describen el sitio como era y realmente uno recién cuando ve los restos arqueológicos así en una fotografía se da una idea más clara de lo que era un tambo. Luego tenemos Francisco de Toledo. Este señor, virrey del Perú, hace también unas ordenanzas de tambos. Primero hace un esbozo de ellas en el 72 y luego otro final en el 74. Bueno, entonces nos confirma que los tambos están en los caminos reales. Y él hace una cosa muy importante, que es que les cambia el nombre a los tambos. ¿Qué cosa dice él? Mesones y ventas que llaman tambos. Entonces, dice acá, he dado la orden que más ha parecido que convenía, quitando este nombre de tambos y ordenando que su majestad quiere y manda que se hagan ventas y mesones, lo más semejante que sea posible a los que hay en los reinos de España. Entonces, ¿qué hace este señor? Por una parte, continúa lo que ya había empezado Vaca de Castro unos 50 años atrás, casi 40 y tantos, 50, en que ya empiezan a transformar los tambos en como paraderos, o por eso mesones y ventas se llaman en España, pero son lugares de paso, ¿no?, donde se pueden alojar las personas con sus caballos y a veces con sus rebaños, más o menos como lo que sucedía en la época prehispánica, pero aquí el asunto es mucho más comercial, en el sentido que son comerciantes los que viajan con mucha carga porque llevan y traen mercadería para vender y siempre están confiando en que va a haber personal que cargue los paquetes y las cosas, y inclusive armas y otras cosas que llevan, ¿no? Entonces, no solamente les cambia el nombre, Francisco Pizarro, Francisco de Toledo oficialmente, sino que dice que estén construidos de tal manera que se parezcan más a los que existen en España. Y los que existen en España, por ejemplo, tienen caballerizas techadas. Ese era un aspecto que no tenían los tambos indígenas, porque los auquénidos no necesitan techo. Y así otras cosas. Pero es interesante observar cómo va cambiando la arquitectura y el tipo de construcciones que hay dentro de los lugares llamados tambos, de acuerdo a las necesidades que tenía cada uno de los grupos. Para los indígenas prehispánicos era importante tener centros de culto y centros de reunión de peregrinos, de donde los peregrinos podían alojarse y también realizar sus cultos. En cambio, toda la parte de culto se va eliminando con los españoles y van que no solamente la costumbre, sino también los edificios y los ushnus y todo el tipo de construcción dedicada al ceremonial indígena. Entonces van cambiando desde el punto de vista arquitectónico, se van eliminando los
edificios que no se consideran importantes o necesarios en la administración española, y se van construyendo lo más parecido posible o adaptando a la construcción a lo más parecido posible a las que habían en España, que se llaman ventas o mesones. Entonces les cambian el nombre y le cambian la función, ¿no? Bueno, eso es lo que yo he ido encontrando hasta ahora y hasta aquí he llegado. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta, pero lo importante es ver este cambio que ha habido, ¿no? Que no solamente se cambia la lengua, se eliminan las palabras que expresan lo antiguo, lo indígena, se reemplazan por otras, y a la vez se está eliminando toda la costumbre, toda la cultura que estaba detrás de lo que era el tambo original. Qué interesante, doctora Lidia. De hecho, sí, yo tengo unas cuantas preguntas anotadas aquí mismo para ver si podría ayudarme a resolverlo. Por ejemplo, usted señala que los tambos aparecen quemados y despoblados durante la década de 1540. ¿Y qué explica este fenómeno? O sea, ¿qué fuentes qué fuentes lo documentan? O sea, ¿qué interés tenía Vaca de Castro en reactivarlo? Ya, es interesante, primero, las fuentes. Ciesa de León es uno de los primeros que comenta y describe lo que va sucediendo, ¿no? Dice Ciesa de León que los españoles, a medida que avanzan, van destruyendo todo lo que encuentran, porque o se sienten amenazados o de hecho quieren amenazar ellos a la población indígena. Entonces atacan, destruyen los edificios, destruyen las casas, y por supuesto, si consideran que es un sitio dedicado a la celebración del culto indígena, inmediatamente se sienten con la autoridad para destruirlo, porque no es católico. Entonces probablemente ese es otro de los factores, ¿no? Que ven un lugar del culto indígena, inmediatamente o le ponen una cruz o lo destruyen, y en fin. Eso por una parte. Y por otra parte, hay otro autor que describe por ejemplo, el tambo de un lugar llamado Muina, cerca al Cusco, entre Cusco y Apurímac, en esa zona, al sur de lo que hoy es el Perú. Y dice, el tambo de Muina está destruido porque aquí se llevó a cabo la batalla de las Salinas. Y la batalla de las Salinas fue una guerra entre españoles, en las que incluían a muchos indígenas para, no sé, para intentar que fueran soldados, pero los indígenas no eran soldados como eran los españoles, ¿no? Pero ese es el motivo, y yo creo que ese motivo se puede generalizar a otros lugares también. Ahora, ¿por qué lo destaca Vaca de Castro? Porque él viene al Perú caminando desde Quito o más allá, desde Cartagena de Indias y de Panamá, ¿no? Él viene de España. Entonces, él está esperando encontrar sitios donde alojarse en diferentes tramos del camino, y los encuentra deshechos, quemados, como él mismo lo describe, y despoblados. Entonces quiere que otra vez se formen y se hagan y se activen. Ahora, su interés principal resulta que no es rehabilitar los tambos que estaban en la zona entre Quito y Los Reyes, sino los que están entre Los Reyes, Cusco y Las Charcas. ¿Por qué? Porque toda la actividad minera se realiza en la zona sur de lo que hoy es el Perú, y también en la zona que hoy es Bolivia. Entonces, todo ese tramo, él quiere que estén los tambos bien habilitados. Ahora, ¿por qué están despoblados? También hay otro factor, que es que los españoles, que tienen ahora el territorio dividido en encomiendas y en repartimientos, obligan a los indígenas a trabajar en la tierra para aprovechar los productos agrícolas, y también los dedican a la minería, a explotar las minas que existen.
entonces ya no hay quien atienda los tambos. Eso es lo que está reclamando Vaca de Castro. De acuerdo. También tengo otra pregunta relacionada con los espacios ceremoniales, porque, por ejemplo, Polo Ondegardo, creo, asocia a los topónimos como Tambo Manchay, Tambu Cancha y Tambu Vilca a espacios ceremoniales, ¿no? Entonces, ¿qué dimensión del tambo revela esto que con las descripciones solamente físicas no se pueden capturar? Bueno, no, lamentablemente Ondegardo no nos da mucha información sobre a qué cosa le está llamando tambo. Él solo dice que es una huaca. O sea, él identifica las huacas de cada uno de los seques que están alrededor del Cusco. Y una huaca puede ser una piedra de un tamaño especial o de un material muy preciado, o puede ser una formación rocosa que llama la atención, de otro color, de otra configuración, pero lamentablemente no nos da muchos detalles. Pero si extrapolamos lo que nos han dicho los demás de qué es un tambo, entonces probablemente sí había construcciones además de la huaca misma, ¿no? O alrededor de la huaca se habían hecho lugares o construido habitaciones o lugares de descanso, digamos, para las peregrinaciones. Porque cada ayllu cuidaba un seque, y un seque tenía 30, 40 huacas. Entonces había que hacer ceremoniales a todas estas huacas todo el tiempo, ¿no? Era un calendario religioso muy complejo y rico, ¿no? Que ocupaba el tiempo de muchas personas todo el año. Claro. Y como última pregunta, tengo que, bueno, menciona que las definiciones de tambo ¿cómo se le dice? Acumulan, sino que algunas veces se contradicen, ¿no? O se superponen y se transforman según qué cronista escribe y desde qué posición, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta forma de escritura española sobre la naturaleza del documento colonial como fuente histórica? Bueno, es una fuente muy rica, muy variada, y de ahí nos toca a nosotros sacar conclusiones y hacer proyecciones, ¿no? Y comparaciones, por supuesto. En lo que más difieren es en la distancia que había entre un tambo y otro. Ahí hay diferencias bien marcadas, que pueden ir entre 4 leguas hasta 40. En fin, la de 40 es el que yo mencioné, de 200 kilómetros, que es bastante, pero depende, ¿no? De repente dejaron de ver uno, quién sabe. Había diferencias. Además, creo que ninguno de los españoles recorrió todos los tambos que habían, ni pudo ver todos los tambos que existían. Realmente el subcontinente americano, o sea, lo que hoy es América del Sur, estaba atravesado por los caminos, mucho más de los que hasta ahora se han descubierto, y a lo largo de todos estos caminos estaban los tambos, y habían tambos de diferente categoría, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Había unos que eran simplemente tambos, otros eran tambos reales, y Borregán habla de tambo real del Inca. Entonces, probablemente habían como 3 tipos de tambos, y si añadimos la descripción bastante reducida de Polo Ondegardo, que lo considera una huaca, entonces quizás también tendríamos otro tipo, ¿no? O sea que De teníamos acuerdo, varios tipos de tambos. claro. Bueno, muchas gracias por la entrevista de hoy, doctora Lidia. No sé si tenga algunas palabras más para dar a nuestro público. Bueno, siempre es un gusto conversar contigo y dar a conocer los trabajos de investigación que hacemos en Glosas Croniquenses, y ya estamos preparando los siguientes trabajos, así que siempre estaremos dispuestos a comunicarles lo que estamos haciendo y a compartir lo que vamos investigando. Gracias y hasta luego. Hasta otro día. Gracias.